tardes a todos. En nombre del Centro de Investigaciones Tucumán, el CIT, de la Fundación Federalismo y Libertad y del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, les damos a todos la bienvenida a este evento, esta jornada que les ofrecemos hoy, este diálogo en homenaje al general Julio Argentino Roca, protagonizado por Gonzalo Roca y por Juan Namuncurá. Antes de dar inicio a este acto, en aras a la unidad de todos los argentinos que estamos acá presentes, nos vamos a poner de pie para entonar las estrofas del himno nacional. Agradecemos al señor presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, el doctor Fernando Juri, por habernos cedido este espacio para poder realizar este evento en el día de hoy. Agradecemos también a las autoridades del Consejo Deliberante, a los concejales también que nos han apoyado en este evento. Y sobre todo al concejal y amigo Federico Romano Norri, que está acá con nosotros acompañándonos. Invito a pasar a Federico Romano Norri para entrega de un par de reconocimientos a los expositores por parte del Consejo Deliberante. En el mismo acto también, Gonzalo Roca le va a entregar al concejal Federico Romano Norri un libro sobre una biografía del general Roca que va a ser donada para la biblioteca del Consejo Deliberante. Muchísimas gracias. Es una muy buena biografía, muy completa en todos los aspectos. Le ha querido dar un marco familiar. Eso está esa es la inicial. A continuación, el concejal Federico Romano Norri va a dirigir unas palabras al auditorio con motivo de este evento. Hola, buenas tardes a todos. Arrancamos agradeciendo la presencia de todos ustedes en este día tan importante,
agradeciendo la presencia de nuestros ilustres visitantes que en representación de ellos forman parte de la carga histórica que nosotros tenemos en nuestro país. Bienvenido Gonzalo, bienvenido Juan, con dos apellidos históricos, icónicos, que forman parte de un pedacito de nuestra historia, pero que comienza con el paso de los años a maximizarse, que lamentablemente con los malos gobiernos, con las contraposiciones culturales, con la existencia de grietas que no deberían existir, con los malos ejemplos que hoy tenemos lamentablemente en el sistema político, tenemos que ponernos a trabajar de manera conjunta para reivindicar la historia y la memoria de algunas de nuestras grandes figuras. Y en ese sentido quiero felicitarlo a Gonzalo por la tarea que ha desarrollado todos estos años. Y también a Juan. Seguramente mucha gente vinculada a la historia está presente hoy acá y agradezco que nos estén acompañando, pero fundamentalmente a estas nuevas generaciones que poco han leído, que poco saben, que poco se instruye, que han absorbido un relato equívoco de nuestra historia en la Argentina. Me parece que este tipo de actividades pone de manifiesto la necesidad que tenemos. A nosotros nos pasó en algún momento de la historia con la contraposición de opiniones que había respecto a la figura de Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no?, que la puso en valor la llegada del kirchnerismo. Bueno, creo que hoy, que estamos atravesando momentos difíciles en un contexto social, político y económico del país, acá estamos trabajando con una ordenanza justamente que se refiere a esta situación, donde queremos que todos los vecinos de San Miguel de Tucumán que viven en la ex Avenida Roca, en honor y en homenaje a nuestro expresidente, a un extraordinario expresidente que tuvimos en dos oportunidades en un periodo muy difícil de nuestro país, en momentos tan difíciles donde había que buscar que el Estado pueda llegar hasta donde no llegaba. Esa famosa campaña del desierto que buscaba extender los límites del Estado y poder llegar al sur de nuestro país, donde comienzan los encuentros y los desencuentros y los conflictos inclusive bélicos en aquel momento, ¿no?, todavía en el periodo de la presidencia de Nicolás Avellaneda. Bueno, hoy tenemos historiadores destacados y tenemos en primera persona quien van a dar algunas particularidades respecto de esto. Pero creo que la demostración más importante que sintetiza la figura de Manuel Namuncurá y del presidente o expresidente Julio Argentino Roca, hoy sintetizada por quienes nos están acompañando, es la búsqueda de la unidad, del diálogo, del respeto en la disidencia, de poder hacer grande nuestro país sin que nadie hable de palabras peyorativas como traición. No hay claudicación respecto de los intereses que defendía un sector u otro cuando hay compromiso, cuando se pone por encima el bienestar nacional. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, que para las futuras generaciones siga trascendiendo este mensaje, ¿no? Lo que pudieron llegar a consolidar en ese momento de expansión de nuestro país, con intereses absolutamente contrapuestos, pero sin embargo que el enemigo dejó de ser enemigo. Inclusive terminaron su vida siendo amigos y formando parte del ejército argentino, respetando la disidencia, respetando al otro, respetando lo distinto, respetando la necesidad de las comunidades y de los pueblos originarios de nuestro país. Así que no lo quiero cansar, sí quiero, en nombre del presidente del cuerpo, estamos a 3 días de un proceso electoral acá en Tucumán, están de cierre de campaña porque estamos en las próximas horas, justamente arranca la veda, mandarle el saludo fraterno por parte de Fernando Arturo Juri, el presidente de nuestro cuerpo, de Ramiro Ortega, vicepresidente primero, de Leandro Argañarás, vicepresidente segundo, agradecerle a la gente de ceremonial, a la gente de cultura, agradecerle a la Fundación Federalismo y Libertad por la tarea inspiradora que desarrolla en nuestra provincia, por ser una fundación que trabaja con excelencia, con equipos técnicos, académicos, que la verdad que están a la altura de las circunstancias para brindarle, independientemente de la pluralidad ideológica, porque a veces lo asocian con la libertad avanza, solo por una similitud en el nombre, pero esto es mucho más importante que un partido en particular, sino poder articular todas las fuerzas políticas de manera conjunta para buscar una nación distinta, una nación grande,
una nación que progrese, que trabaje. Quiero agradecerte, Barbie, una correligionaria y amiga, por la organización. Ella es la directora de Relaciones Institucionales de la Fundación, a un amigo y presidente del Centro de Investigación Tucumán, Juan Pablo Busto Tame. Quiero agradecerle también al ingeniero José Manuel García González por la presencia, por acompañarnos, por estar, y a todos ustedes, y que podamos disfrutar de algunos datos que son maravillosos, que ante la rigidez a veces de la historia poder vivenciar algunas particularidades que nos ayudan a que tengamos una nación mucho más grande, mucho más justa y basada en el respeto por el otro. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Bueno, en nombre de la Fundación Federalismo y Libertad, nuestra directora de Relaciones Institucionales, Bárbara Simos, le va a hacer entrega a los expositores de un reconocimiento, que son libros editados por nuestra fundación, en recuerdo de su presencia acá en Tucumán. Y en retribución, Gonzalo Roca le va a entregar a Barbie un libro sobre Roca para la biblioteca de la fundación. Agradecemos también al personal de ceremonial del Consejo Deliberante, agradecemos también a Bárbara Simos por su colaboración, a Dana Caringeli, a José Manuel García González, quien en representación del Consejo Asesor de la Fundación Federalismo y Libertad va a expresar unas pocas palabras de agradecimiento sobre este evento. José Manuel. Buenas tardes a todos. Es un gran orgullo y una enorme satisfacción poder contar hoy en Tucumán con la presencia de Gonzalo y de Juan Namuncurá. La verdad, y además en el mes donde se celebra el otro aniversario de la muerte del gran presidente Julio Argentino Roca. Creo que el ejemplo que nos van a dar Gonzalo y Juan es algo que nos debe servir para mirar para el futuro con optimismo y con esperanza. Así que le agradecemos a ustedes la presencia, le agradecemos al Consejo Deliberante, muchas gracias, concejal, y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Juan Namuncurá es hijo de padre aymara y de madre mapuche. Hasta el presente ha producido o participado en la grabación de más de 30 obras musicales junto con artistas de relieve internacional. Es músico, es compositor, autor, director del Instituto de Cultura Indígena Argentina, una ONG, miembro del Consejo de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y del The Genetic Resources Traditional Knowledge and Folklore International Institute y organismos pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas. Es director de la Cátedra Abierta de Estudios Canadienses, Pueblos Originarios, con el apoyo de la Embajada de Canadá en la República Argentina. Integra también la Fundación Arévalo Namuncurá, de la cual es presidente. Gonzalo Augusto Roca es socio gerente del Atardecer SRL, integrante del Grupo de Cambio Rural Pampa Orgánica Norte, representante en la CNTA de Economías Regionales de CAME, secretario del Instituto Julio Argentino Roca de la República, que preside el doctor Rosendo Fraga, vocal de la Asociación de Amigos del Museo Roca, caballero comendador de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, vocal de la Asociación de Amigos del Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín, vocal de ADACRE, que es Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta,
y es presidente de MAPO, que es el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica. Damas y caballeros, con ustedes Gonzalo Roca y Juan Namuncurá, que van a dialogar para nosotros. Un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Qué lindo que es estar en Tucumán y qué motivo es estar en Tucumán para mí. Y un agradecimiento muy grande a la Fundación Federalismo y Libertad y a los concejales por lo que nos han preparado. Hoy estuvimos recorriendo los lugares donde nació Roca, la casa que era de su suegro, de Juan Bautista Paz, ¿no es cierto? Hemos estado recorriendo el museo de la casa de Avellaneda, hemos estado en la casa histórica, por supuesto, que está muy bien, está linda, está mantenida, la verdad que transmite lo que allí ocurrió. Y bueno, ahora estuvimos también recorriendo el Parque 9 de Julio con todos los próceres tucumanos, y entre esos próceres tucumanos siempre nosotros recordamos a los tres, ¿no? A Juan Bautista Alberdi, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca, que me toca a mí. Yo soy sobrino bisnieto del general Roca, vengo de la línea de Agustín. Toda esa generación nació y se crió acá en Tucumán, en el colegio San Francisco hicieron las primarias, y después algunos fueron al colegio de Concepción del Uruguay, entre ellos mi bisabuelo Agustín, que fue con Julio Argentino Roca y con Celedonio, los tres hermanos que estuvieron juntos en la época que le tocó a Julio. Y para nosotros nacimos como entidad, digo nosotros. En 2014 ocurrió un hecho muy importante, que era el centenario de Roca. Roca, se cumplían 100 años de la muerte de Roca. Homenajeamos en el aniversario de la muerte porque homenajeamos la vida de los próceres en el aniversario de la muerte, por todo lo que hicieron durante su vida, por la entrega que tuvieron. Y en el 2014 ocurrió que no hubo ni un solo homenaje público para el general Roca. Cosa distinta que en el centenario, donde en ese momento estaba Ilía de presidente. Ilía le rindió homenaje, Perete le rindieron homenaje en el mismo monumento de la Diagonal Sur en Buenos Aires. El Poder Ejecutivo, los dos, el Poder Legislativo, las cámaras de diputados, de senadores, la Corte Suprema, todo el Poder Judicial y por supuesto el Ejército. Es decir, en el cincuentenario hubo un homenaje completo a Roca de todas las fuerzas políticas y militares, como uno cree que corresponde, ¿no? Porque ese recuerdo hacia atrás de la historia y ese homenaje es un agradecimiento a lo que nos dejaron, pero es un agradecimiento también interesado, porque en eso nos fortalecemos nosotros para forjar nuestro presente y nuestro porvenir. Si tenemos en quién inspirarnos, si tenemos una rica historia como tenemos en Argentina, nos permite, al revivirlo, nos permite también pensar en nosotros mismos. Y en el centenario no hubo ningún homenaje, y Rosendo Fraga, en una mesa donde había académicos que querían rendirle 3 o 4 conferencias como homenaje a Roca, fue vital Rosendo, con esa capacidad que tiene, de decir: a Roca no hay que rendirle homenajes, con Roca tenemos que dar la batalla cultural. Y Rosendo organizó ese año 50 conferencias, no 3. La gente no nos quería en Buenos Aires porque decían no nos dejan espacios culturales, estaba todo lleno, 50 conferencias y 75 conferencistas, es decir, un arco enorme de lo más grande que se puedan imaginar, peronistas, radicales, marxistas, izquierdistas, de los distintos arcos políticos. Todos reconocían en Roca una figura a la cual había que agradecer de distintas maneras. Por supuesto, cada uno dentro de su ámbito decía, pero el tema era central, que en la construcción del Estado argentino, en la conformación territorial, en la población, en el tema del ejército, en el tema de la moneda, en el tema de la educación, es decir, todo lo que trascendía y que trascendió y sigue trascendiendo, porque el territorio lo tenemos de aquella época, todos le agradecían. Había un solo arco que no agradecía, y que era el anarquismo. Claro, el más conocido Osvaldo Bayer, ¿no es cierto?, que siendo anarquista, entonces buscó una manera de poner en duda al hombre que hizo la construcción del Estado moderno.
Una construcción que era una visión, no era una visión completa, no eran actos separados, era una visión completa. El territorio, las batallas, la última batalla entre Buenos Aires y el interior, Roca representando a todo el interior, a todos los caudillos, a los que habían muerto, pero a todos los comandantes que quedaron vivos, los estaba representando. Entonces, esa lucha, ahí él asume como presidente, en ese complejísimo panorama, y sin embargo logra aunar los criterios básicos, no tiene que aunarse todos los criterios básicos para que una sociedad funcione. Y eso hizo Roca. Y en eso también participaron lo que había ocurrido antes, no como un hecho aislado. Por eso digo, no es un hecho aislado la campaña Río Negro, la conquista de todo el territorio argentino, la última batalla entre Buenos Aires y el interior que ocurre en los años 80, esa pujanza para decir, nos toca a nosotros asumir porque sabemos lo que queremos hacer hacia adelante. Esa lucha vital que hubo por el tema de la educación, que fueron 4 años hasta que se pudo imponer la ley de educación que tanto éxito ha traído a los argentinos. Bueno, y dentro de eso mismo, en esa búsqueda de luchas y también de unidades, estaba el tema indígena. Y en eso es una muy buena representación lo que nos ha tocado y nos toca vivir con Juan, porque pasado los problemas, que no eran problemas de Roca, eran problemas de 100 años, de 200 años, de 300 años, de alguna manera se tenían que terminar, se terminaron y inmediatamente generaron una relación de Estado y una relación personal. Relación de Estado que inmediatamente Namuncurá recibe el grado de coronel del ejército, que su familia es toda bien recibida y cuidada. Esto dicho por los propios hijos de Namuncurá, con los oficiales que les tocó, con los que les tocó estar y venir a Buenos Aires, el buen trato que recibieron ellos como familia. Entonces, y eso hizo a que Argentina pudiera despegar y pudiera desplazarse y pudiera generar acciones. Yo digo Roca, hoy si uno ve toda la cordillera, la Patagonia hoy, si uno toma la Pampa, que está incluida en la Patagonia, y en ese momento también, porque era la Pampa Central y la Patagonia, son casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Hoy tiene 2.200.000 habitantes. Es una de las zonas menos densamente pobladas del país, ni hablar, por supuesto, pero también del mundo, ¿no? Y esa menos densamente poblada tiene una gran población indígena que se instaló en ese entonces. En ese entonces, que el gran problema era el tema de la guerra con Chile y el tema poblacional, que la inmigración iba a llevar su tiempo y demás, y por supuesto nadie iba a ir allá, se instalaron a todas las comunidades indígenas sobre la cordillera, siendo ellos mismos argentinos que estaban custodiando la frontera. Entonces ya de entrada hubo una visión y una cercanía que tuvo Roca, que la tuvo especialmente con Manuel Namuncurá, la tuvo también con Sayhueque, y la tuvo con otros, porque en ningún momento hubo una cosa de lucha contra ellos, sino en ese momento la mejor manera era la integración. Hoy se piensan otras maneras, pero no se llevan adelante, pero era la integración, y en esa integración se mandaba también la educación, estaba el sentimiento común por la bandera, nuestros símbolos, que es fundamental, la bandera. Después nos va a hablar Juan el significado que tiene la bandera para ellos. Así que bueno, y con Juan nos conocimos hace unos años, en el 2020, inmediatamente que se abrió la pandemia, se dio la oportunidad de conocernos, y sin saber cómo iba a ser nuestro encuentro, porque no sabíamos cómo iba a ser nuestro encuentro, nos encontramos, nos vimos, e inmediatamente nos dimos un abrazo de aquellos impresionantes, reconociendo todo lo que tenemos en común, y nos quedamos hablando horas y horas de nuestra historia, de la historia argentina. Así que bueno, por eso todas estas cosas que hemos escuchado todos estos años, relatos, etcétera, son relatos, como también es relato el genocidio, como también es relato las otras cosas que se le achacan a Roca. Roca fue una visión y pudo encauzar
a personalidades tan grandes como Sarmiento pudo encauzar a Mitre mismo, pudo contenerlos y pudo tejer los pactos necesarios, aún en la contraposición política que tenían en aquellos años, era el roquismo y el mitrismo. Así que eran muy opositores. Sin embargo, cuando llegaban los momentos críticos y demás, supieron tejer alianzas que fueron las que permitieron llevar adelante todo el desarrollo que existió en aquellos años en Argentina, ¿no? Y a los cuales aspiramos. Y eso tiene que ver con un diálogo y con respeto, y con objetivos mayores, que es el mirar más hacia adelante. No es lo que hoy está ocurriendo, es algo que ocurre hoy, pero si uno tiene sus objetivos claros, que es algo que a mí me parece personalmente que no tenemos un pensamiento crítico argentino. No hablamos entre nosotros, hablamos mucho en charlas de café, y entonces nos quedamos en una discusión menor. Pero un pensamiento crítico es pensar hacia adelante y tejer cosas que, aunque sean distintas y las pensemos distintas, igual las podemos llevar adelante, ¿no? Así que bueno, esto para iniciar, porque después queda a disposición, y si a mí me dejan un micrófono puedo hablar un rato muy largo, pero ahora me parece muy interesante que hablen con Juan y que Juan cuente todo, que es mucho más interesante también lo que él nos va a decir a nosotros. Bueno, buenas tardes, un gran placer estar aquí con ustedes, que hayan venido a escucharnos también, fundamentalmente, y compartir esto que nos sucedió a nosotros con Gonzalo, de una amistad que a medida que pasa el tiempo da la sensación que empezó hace más de 100 años atrás a través de todos nuestros antepasados. En el año 2017, ¿sí?, yo me estaba por ir a vivir a Berlín. Les cuento porque yo soy pianista y a mí en el exterior, desde el año 98 que doy conciertos en el exterior y me va bien, la verdad que me va muy bien. Pero ese 2017, a raíz de una reunión entre amigos en Buenos Aires y qué sé yo, me dicen, hablamos de historia, yo les expliqué a estos amigos, les comenté lo del convenio 169, de la reforma constitucional, la inclusión, y bueno, un poco de historia así, que es muy larga para comentarla ahora, pero referido al reconocimiento de pueblos originarios que se hizo en diferentes momentos del tiempo de la historia argentina. Y de qué manera y con qué intenciones, era lo que es mi opinión. Entonces uno de ellos me dice, ¿por qué no le escribes en una carta y se lo mandás al Papa Francisco? Y yo le dije, déjate de joder, o sea, esto ni le va a interesar. Pasan unos días y me llega a mi WhatsApp, a mi teléfono, me llega y dice, soy el Papa Francisco, quiero conocerte, qué sé yo. Y yo pensé que era uno de estos mis amigos. Imagínense recibir en el WhatsApp a Francisco, en WhatsApp. Y yo le digo, dejate de joder. Y me contesta un ratito y dice, no, soy yo, que voy a ir a visitar a alguien. Bueno, la cuestión es que llega alguien de la Guardia Suiza a mi casa y arreglan todo para que nos podamos encontrar. Él me buscaron, así fue la realidad, a raíz de esta manera de pensar. Y en esa carta, una de las cosas que yo le digo, que es pública, si la buscan en internet por ahí la van a encontrar, le planteo la idea de que tenemos una idea de que una cosa es el momento de la llegada de españoles, otra cosa es el momento de los criollos, y otro momento es también cómo cada parte veía esa situación en sus momentos, disociaciones y asociaciones, por conveniencias económicas, por diferentes tipos por curiosidad. Muchas comunidades se acercaban unos a otros, muchas familias mixtas, porque también la orden de Isabel la Católica era, como venían todos hombres, era que tenían que formar familias, y se formaban familias acorde a su grado de reconocimiento y jerarquías en Europa, tenían que también formar familia con ese mismo tipo de grado con sus esposas aquí en América. Entonces, todo ese tipo de cosas como que uno va viendo, teniendo una visión diferente. Ahora, cuando yo le escribo en esta carta, en un momento que mucho de lo que yo veía de la disociación y la grieta, la ruptura, o esta cuestión de constante river y boca que hacemos en la familia, en lo social, cuando no hace falta, porque en el fondo tenemos un gran corazón y hemos vivido
como una gran familia durante mucho tiempo, con los problemas familiares, ¿no? En otras épocas se resolvían de forma muy ruda, pero de un tiempo a esta parte ya no de esa manera. Entonces yo les decía que yo observaba que había una mochila que había llegado en el siglo XX, desde las problemáticas europeas a nuestro país, que no eran nuestro propio problema. Porque si uno se fija en el vestuario, por ejemplo, acá hay 2 hermanos del gauchaje, las fajas representan efectivamente la parte originaria en su indumentaria. Y uno empieza a encontrar un montón de detalles que demuestran que había otra cosa antes de toda esta división. Entonces le decía, estas cosas que fueron pasando, y claro, uno empieza a recordar qué pasaba en Europa en ese momento. Y la Primera Guerra Mundial se venía cocinando, se masacraron como, porque leen al que pueda o el que le interese leer un poquito de la Primera Guerra Mundial en Europa, es una cosa espantosa lo que se hicieron a sí mismos. Entonces, claro, ¿qué quedan? Los campos devastados, esto ya lo deben saber muchos, no se podía cultivar más, entonces vinieron algunos agricultores, y el agricultor europeo también sabía lo que podía, ¿no? Porque era una persona de campo. Europa tenía graves problemas de alfabetización en aquella época, no era que todos eran como después cayeron muchos italianos que para conseguir trabajo que allá eran albañiles y acá eran ingenieros, entonces venían a la paisanada. Entonces yo soy ingeniero, todo. ¿Y qué iba a decir un paisano de acá? Nada, hablaban italiano, otra lengua, todos lo recibían en la sociedad y terminaban haciendo trabajos, ¿no? Todo con esa ansia de sobrevivir. Está bien, lo que pasó es que después todo esto se fue, también fueron incluyéndose dentro de lo que era lo político de nuestro país. Y claro, ¿qué iba a saber un ingeniero de estas personas sobre lo que había pasado en relación a pueblos originarios? Nada. Entonces para ellos, indiano, como dicen en Italia, el indiano, para ellos el indiano de acá era más o menos como en el África, como lo que ellos habían visto en la historia, más o menos. Después se fue tejiendo lo de Hollywood, que empieza muy tempranamente, en blanco y negro, una visión del indígena a través de Hollywood, y mucha toda esta gente que emigró, y no de mala voluntad, quedó con esa imagen de un originario que no es. Entonces se empezó a desconocer toda una historia muy rica, argentina, que tenemos, que es nuestra, que es la base de nuestra sociedad primigenia. Y en esto sí, lo digo, los partidos políticos tomaron esa inconsistencia de conocimiento histórico y de construcción de nuestro Estado y lo llevaron para el lado que les era conveniente. En esto no pasó solamente aquí, pasó en el Asia, pasó en muchos lugares, métodos similares y situaciones similares al respecto. Lo que no cuentan es que nosotros, cada vez que recordemos el inicio del Estado, o como Argentina, y el concepto de patria que tenemos nosotros, es diferente al resto. Porque en Estados Unidos, ¿qué hicieron? Realmente mandaron a colonos y a masacrar a todo el mundo, quedaron comunidades muy chiquitas. Acá fue diferente. Acá, si bien hubo agresiones, hubo todo, que eso se juzgue, por supuesto. Si hay acontecimientos o situaciones que son reconocidas como actos criminales, hay que también juzgarlo, pero de una buena vez hay que hacerlo, no patear y te dije que quede en el café nada más, con comentarios de café. Yo apoyo esa idea, pero también no podemos dejar de reconocer el mestizaje, las grandes familias que vinieron, hicieron familias con nuestras mujeres en las comunidades de jerarquía. No podemos dejar de reconocer 3 siglos de la construcción del Alto Perú. No se puede dejar de reconocer todas estas cosas. No se puede dejar de reconocer que el único grupo originario, que hoy mal llamado mapuche para mí, nunca fue vencido. Porque duele porque hay que reconocerlo de otra manera. ¿Por qué nunca fue vencido? Porque termina con hermandad. Y hay muchos ejemplos que uno va descubriendo. Yo mismo, no se crean, yo en la universidad en los años 80 era también esto. Pero la realidad es que a medida que fue pasando el tiempo me fui haciendo muchas preguntas en base a datos que fui teniendo,
en base a sucesos históricos, y acá cambian mucho las cosas. Una cosa era lo que hablamos en el café, algunos chicos de la unidad básica, otros chicos de la izquierda en otros lugares, o en las peñas, que todos nos volvimos locos en los 80, pero todo queda en una charla de café y una arenga nocturna, tal vez más cercano a querer relacionarse, en el caso mío, como hombre con una chica y una chica con el militante. Pero la realidad histórica es otra cosa. Entonces, en la realidad histórica uno empieza a encontrar ciertos datos muy bellos, como por ejemplo, ustedes sabrán que el gran ejército libertador, ¿sí?, que se constituye en Mendoza, es fuertemente apoyado por la congregación de los jesuitas desde Córdoba. De hecho, hacen las armas ellos, la fundición de los cañones y de los fusiles de la época. Pero faltaba algo, faltaba caballería, porque no alcanzaba con la gente. Ustedes leen un poquito la historia, van a ver que cuánto le aportaron al ejército del general desde Buenos Aires, con sus esclavos. ¿Y cuál era la instrucción militar de esos esclavos? Era muy poca gente. Buenos Aires tenía 40.000 personas, si mal no recuerdo. O sea, es muy poquito para conformar semejante ejército, y a la vez caballos. Y los caballos se criaban en el territorio nuestro, que eran los que llamaban cimarrones, o muchas veces compraban. También se ha anulado ese comercio muy lindo de ganadería con los ganaderos de Buenos Aires, como que nunca pasó eso, y ahí tuvo un periodo enorme de negocios. De hecho, la primera máquina de escribir en Argentina, ¿sí?, la compra Calfugurá. Y uno lo ve, eso son cosas para pensar. ¿Por qué? Porque había otro remedio, otra relación, porque había que tener dinero también para eso. En esa época era como comprarse IBM. Ahora, volviendo a lo del ejército libertador. ¿Qué pasa? ¿Con quién comunican los jesuitas al general? Con un jefe de la región, que era Pehuenche Huiliche, que se llamaba Huente Curá, que era el papá de Calfugurá. Calfugurá viaja con el general hasta Perú y vuelve. El general San Martín le enseña la estrategia que se conocía de caballería, por eso fue tan fuerte la caballería de la Confederación de Salinas Grandes durante mucho tiempo, porque sabía de cómo se tenía que enfrentar ante esa situación. Pero todavía no estamos hablando de la Argentina, estamos hablando de lo que era la patria, o sea, porque hay que entender el espíritu de patria, ¿sí?, para que después construyamos la Argentina, ¿sí?, porque esa es nuestra patria, llegamos a esa conclusión. Pasan los años, Calfugurá se relacionan todos, porque imagínense, el ejército que había en la Confederación era muy grande, que no es lo mismo que la Confederación de Neuquén hoy en día, que es un apéndice político histórico. La Confederación de Salinas Grandes tenía muy buenas relaciones en su momento con Urquiza, con diferentes caudillos de la época y representantes políticos del otro lado del mundo, decimos nosotros, de un mundo y otro, ¿no? En esas historias, por ejemplo, Urquiza fue el padrino de bautismo de Manuel Namuncurá. Y vamos encontrando con Gonzalo contactos, como por ejemplo que con el general San Martín estuvo Segundo Roca, o sea que se tiene que haber conocido, porque quien ponía los caballos era Huente Curá y estaba Calfugurá, no joven, pero ya una persona grande, no chiquito, no abuelo, pero que se tiene que haber visto porque era parte de toda esa estrategia. Los pasos hacia Chile eran los pasos que nosotros íbamos a pie todo el tiempo. Entonces mucha de esa relación empieza por allá. Después con los otros caudillos, después participando, ustedes pueden leer en muchas de las crónicas de los encontronazos entre caudillos, hay participación nuestra en muchos. Después el comercio con Buenos Aires. Nunca fue como una afrenta, siempre había algún personaje en el medio que metía púa para que pasaran cosas. Y también, ¿no?, en aquella época todo se resolvía, era como muy extremista las reacciones, ¿no? Entonces también se resolvían encontronazos que no eran para nada fáciles. Pasan los años y también hay una coincidencia que no hay que confirmarla todavía, pero en el momento que don Julio Argentino Roca estaba en el colegio militar, fue más o menos, hay una diferencia de 3, 4, 5 años más o menos, en la cual Urquiza es el padrino de Manuel, pero Julio Argentino Roca, el general, está estudiando en el colegio creado por Urquiza.
Entonces también volvemos otra vez, se vuelve a reincidir. Y en el momento de lo que a mí me pareció siempre que me dio también a pensar y a cambiar un pensamiento y a investigar otras corrientes, no de pensamiento sino de hechos históricos registrados, fue en una charla que tienen, ¿sí?, que está registrada, Manuel Namuncurá y el general Julio Argentino Roca. Y la charla que está escrita ahí es como dos personas que se conocen de hace mucho, no es una cosa distante, es muy al revés. Y si a eso le sumamos que en la crónica de esos encuentros el Congreso de la Nación declaraba día festivo. Y si a eso le sumamos que embanderaban toda la Avenida de Mayo y pasaban en el carro Manuel Namuncurá, la familia y las autoridades argentinas de ese momento. Y si a eso le sumamos que después de ese acuerdo de nombrarlo a él coronel del ejército argentino, el ejército de Manuel, que era lo que él heredó de la Confederación, pasa a ser, como comentaba Gonzalo, pasa a ser el ejército que defiende la frontera con Chile. Por eso están en la Patagonia. Y estamos en la Patagonia porque nosotros estamos en el centro, del sur de Córdoba, por ahí. Y de pronto aparecemos allá. Y de pronto hay leyes que con el tiempo nosotros como Gonzalo vamos a ir refinando y haciéndolas públicas. Pero sí les puedo comentar que hay leyes de cesión territorial enormes. ¿Y por qué eso? Porque había otro tipo de relación. El teatro Politeama de aquella época, que era el teatro de ópera de aquella época y de teatro, tenía un balcón que se llamaba Manuel Namuncurá. Llegaba e iba al teatro. O sea, hay una historia que no nos han contado, entonces nos siguen dando una imagen de lejanía, de distancia, de no hablar, como conclusión de esto, es Ceferino, el niño con unos talentos enormes, porque es lo que comentamos también con Gonzalo hoy por la tarde, como un niño de esa edad, tan chiquito, aprende a hablar, porque para él hablaba la lengua de nuestra, Mapudungún, y de ahí a hablar perfectamente castellano y también hablar italiano, porque él se expresó en italiano. O sea, piensen ustedes hoy un chico de la edad de él, entre 9 y 10, 11 años, ¿sí?, que aprenda 2 lenguas, se exprese y encima vaya, hable con un papa, todo eso no lo hace ninguno de nuestros hijos hoy. Para él era como decir, bueno, aprendo ruso y japonés a la vez y encima me voy a hablar. Es imposible. Entonces, evidentemente, Ceferino fue un niño muy talentoso. De hecho, en la comunidad, nosotros, en la familia, para nosotros un niño sagrado. ¿Sí? Él se llamaba, en lengua, sería como decir Piedra Azul Chiquitita. ¿Sí? Que era el nombre de su abuelo. Calfucurá significa Piedra Azul. Era Pichi Calfucurá, Piedra Azul. Cuando los sacerdotes salesianos lo conocen, traducen, pero no al español porque los sacerdotes salesianos eran italianos, los que fueron. Entonces traducen del Mapudungún al italiano. Entonces le ponen Zafiro chiquitos, y en italiano es Zaferino. Y de Zaferino pasó a Ceferino. Entonces, pero eso quedó porque era chiquito. Hoy en día nosotros hablamos de Zafiro, que es un piedra azul adulto. Y él lo que plantea, como conclusión de su vida, Ceferino, es: voy a ser útil a mi gente. Cuando él habla de gente, no es esa. Si uno parte de la grieta, claro, esa es la comunidad. Pero si uno parte de la idea de toda la conclusión que había en ese momento, política, militar, económica, su gente era todo. La parte migrante que llegaba, que había mucha ignorancia, salvo el oficio de la práctica, lo demás había mucha ignorancia. Piensen que todavía no estaba alfabetizada nuestro país. Nuestra gente propiamente dicho, pero que ya nosotros de alguna manera había una educación, había una educación y había en todo caso una alfabetización a lo originario, sí. Y encima que todo esto fue dando todo un orden que cuando yo digo lo de la mochila que trae las problemáticas europeas que se dan del siglo XX, con esas migraciones, es cuando se produce una dejadez en los pactos que se habían convenido, que era justamente que muchos de nuestros muchachos
hacían la carrera militar y también la educación, que no llegó a través de esto, se concentró todo, como ya se dividió en varios partidos políticos en Buenos Aires, se dividió los presupuestos y se gastaron de otra manera. Entonces hubo una dejadez hacia los pueblos originarios. Y esa dejadez es lo que produce la primera distancia. Pero eso se produce por otro fenómeno, no por Julio Argentino Roca, todo al revés, en lo contrario. Entonces esto es como para reflexionar qué nos ha pasado con grandes influencias sobre problemas que suponemos que tuvo que ver con la revolución industrial inglesa, con el hecho de que haya un trabajador que venía de Europa, era el trabajador que arma los gremios y demás, cuando acá lo que sí existía por ahí, gente que se abusaba de otros en temas económicos, como por ejemplo pagarte con bombachas de gaucho y no el dinero que tenían que pagarte, y las bombachas por ahí las traían de otros lugares hechas. O como que se descubrió hace poco que mucho del poncho de ciertos lugares de la Pampa Argentina se hacía en Birmingham y lo traían los ingleses. O sea, había el mercachiflero, que bien me van a entender los hermanos allá, que siempre hace ese mercachiflero también metió la uña en toda esta historia por sus diferencias económicas. Y algo de eso uno lo ve en las comisiones que se producen en los proyectos de Estado hoy en día. Como que hay una cosa que ha quedado dando vuelta. Eso es totalmente distante a lo que somos. Y cuando hablamos de estas cosas, fíjense que uno siente otras cosas. Y siente que es evidente que todo más, no digo lo negativo, pero lo positivo que fue el encontrarnos, el encuentro humano, los diferentes grupos del mundo que llegaron aquí, eso es porque, hoy lo comentábamos también con Gonzalo, hay una frase que es muy bonita: Dios dirige el tráfico. Entonces nosotros tenemos que respetar eso. Y ese respeto tiene que ver con las mejores cosas, no con las peores cosas. Las peores cosas son las peores cosas. Nos tenemos que agarrar de las mejores cosas. Y esas mejores cosas tienen que ver con el encuentro de estas dos personas, Julio Argentino Roca y Manuel Namuncurá, que consolida la Patagonia con el ejército de mi familia. Y por eso la Argentina es lo que es, en muchos aspectos. Más después toda la construcción, por supuesto, de legalidad, de reconocimiento, de economía, pero todo eso se construyó a partir de un clic que se hizo. Y se hizo desde la visión también fundamental de Julio Argentino Roca, que él vio, digo, ¿qué hacemos con esto? Nos seguimos peleando, si hay una guerra, ¿cómo nos ordenamos? Y en ese orden se produjo algo maravilloso, nuestro país. Y nace de muchas ideas anteriores todavía. Fíjese que también a raíz de esto viene la Ítalo Argentina, la Patagonia, se desarrolla el barrio de Río Negro, empieza tantas cosas, que uno tiene que mirar de una manera amplia toda esta situación. Y es otra historia. Pero no nos podemos quedar con cositas, o sea, terminar tan fragmentados por partidos políticos, sino por lo que somos como argentinos. La bandera argentina, ¿sí? Muchos, hay canciones que yo escucho por ahí, nos impusieron la bandera y La bandera argentina, o sea, desde el punto de vista de mi familia y de muchos pueblos originarios, cuando vos ves hacia la profundidad de lo que sería la religiosidad o la cosmovisión, como se llama, de pueblos originarios, se considera más el color, porque es lo que está en la creación, y después está el orden humano, y el color de la bandera argentina son los colores sagrados de mi familia, representan a Dios. Entonces no importa de la forma que esté, sino que están los colores presentes. Esos dos colores básicos, que es el celeste, y no es un blanco blanco, sino es un blanco natural, medio amarillento, es lo que para nosotros representan los colores que representan a Dios, no a la Madre Tierra todavía. La Madre Tierra es de otra manera. Pero entonces uno empieza a ver por qué se aceptó una cosa, por qué otra, y no es como dijeron todos los demás. Nunca nadie nos preguntó. Fíjense que no hay ninguna canción, ninguna alegoría nuestra, salvo después de ciertas cuestiones pseudopolíticas partidarias que influyeron en jóvenes que en la mayoría estaban en Buenos Aires buscando trabajo y también sobreviviendo, que se produjeron otras cosas. Pero en el origen es otra, y el origen no es distante. Estamos acá nomás a la vuelta de la esquina, estamos a 100 años recién de todo esto. Así que mi invitación es a ese tipo de reflexión, y también que, bueno, ya iremos preparando material también con Gonzalo más adelante, con datos históricos, fechas, participación de diferentes actores,
de un lado y de otro, más que todo en los aciertos, más que en los errores, porque también nosotros nos equivocamos en unas cuantas cosas, ¿eh? Tenemos un par de piedritas en el zapato en la historia que es bastante tremendo, pero todos han tenido piedritas en el zapato, todos, y manipulaciones. Mientras no hubo Estado, siempre hubo esa tendencia a tratar de abusarse del semejante. Entonces, no es la base nuestra el abuso. Vamos por otro camino. Y eso no implica no tomar definiciones correctas, con definición, pero siempre con mucha espiritualidad, con mucho corazón. Y recordar por qué estamos acá. No es, o sea, a veces creemos que elegimos, pero no, si vemos en el fondo, vuelvo a esta frase, Dios dirige el tráfico, ¿eh? Y así estoy yo acá, así nos conocimos con Gonzalo, no sabría cómo explicarlo, por qué son las cosas son así. Lo que tenemos que hacer es cómo vivimos eso que se nos ofrece. Lo asumimos, no lo asumimos, y hay un montón de factores que participaron de eso. Bueno, finalmente lo vi a Francisco y probablemente lo vea a nuestro nuevo Papa pronto para consolidar todas estas ideas hacia adelante, que ya en otra conferencia vamos a ver porque es muy largo ya. Así que bueno, les agradezco mucho muchas gracias. Ahora, bueno, agrego esa relación. Juan dijo una cosa, algunas causalidades, ¿no? Que ellos son de la dinastía, del linaje de los Curá, que es piedra, y que una piedra es roca, y roca es roca. Y a Roca le tocó también ser el zorro, y está la dinastía de los Ranqueles, que son los de los zorros, los Gar de la Pampa. Y así que, y esa relación la tuvo de muy joven, porque Roca prácticamente fue el último presidente al cual le tocó haber hecho toda la Argentina a caballo. Entonces conocía profundamente Argentina, conocía profundamente toda la gente que había en Argentina, tenía relación y la conocía desde ese lugar. Entonces la relación con todo lo que eran las comunidades indígenas era muy cercana. A mí me ha tocado vivirlo, por eso es como un testimonio, porque de joven me ha tocado, yo he ido a la Patagonia, a distintos lugares y demás, y me ha tocado que estando con ellos en sus comunidades, en distintos lugares, en medio de la cordillera, siempre se referencia a la roca. Entonces estaba una cantidad de comunidades que eran indígenas amigos, que se llamaban escuadrones, porque tenían los nombres como escuadrón y pertenecían al ejército, y tenían una referencia muy grande, pero también los con los cuales por ahí había este motivo de desencuentros o de luchas o de combates, ¿no? Pero aún en esos combates Roca era una referencia. Era lo que le pasaba, por ejemplo, a su hermano Taliba, que le decían el Toro Bayo, un nombre que le pusieron los Ranqueles en el oeste de Buenos Aires y La Pampa y en Córdoba. Era el Toro Bayo. ¿Por qué? Porque era rubio y lo reconocían por su valentía, Entonces, todas esas cosas siempre fueron de cercanía. Nosotros en la familia nos ha tocado, en el caso con los Ranqueles, Juan, siempre se tienen los Ranqueles como las tribus más combatientes en ese sentido, especialmente al cacique Pincén y demás. Y sin embargo, al terminar el conflicto, más allá de todas las cosas que ocurrieron, el mismo Vicente Pincén, estando en casa de Ataliba Roca, después de estar en Martín García y con una enfermedad se lo pide sacarlo, él había combatido toda la vida con unos guardias nacionales que había en Junín, que eran los junineros, que eran 300 junineros, que estaban al mando del capitán Pablo Vargas, un hombre valeroso, y que era hijo de una india y de un criollo, era mestizo y hablaba el idioma. Cuando se termina eso, a Pincén le preguntan, bueno, Pincén, ¿a dónde quiere ir? O sea, ¿qué le elige? ¿Quiere volver a La Pampa, donde él estaba, que estaban sus tribus, o quiere ir a otro lugar? Y Pincén elige ir y estar cerca del rancho de Pablo Vargas. Es decir,
Eso fueron las cosas que fueron ocurriendo y que nosotros lo vivimos y lo conocemos familiarmente, porque la generación siguiente siguió teniendo relación y se encontraban ya en los campos organizados, donde ellos tenían campos ahí cerca, y se encontraban para hacer todo lo que era cuando había que hacer los rodeos, cuando había que hacer las marcaciones y todas esas cosas. Había como una lidia entre indios y criollos con sus mejores caballos, haciendo las mejores demostraciones camperas para hacer lo que ya era una cosa distinta, que era el trabajo rural. Pero lo hicieron hermanándose, acercándose, teniendo toda esa cercanía. Así que bueno, quería agregar eso. Y con el caso de Manuel Roca se encontró muchas veces, varias veces, no digo muchas, pero 7, 8 veces en Buenos Aires por lo menos. Y la relación de Manuel particularmente era con los presidentes, así que se reunía, tenía mucha cercanía con Luis Peña, lo conoció a Figueroa Alcorta, o sea, venía a Buenos Aires y trataba con los presidentes, más allá de que por supuesto después iba al Congreso, al viejo Congreso, a hablar con los diputados y con los senadores para ya tratar también los temas comunes de las necesidades que tenían y demás. Así que bueno, eso es lo que nos ha tocado a nosotros vivir, y podría dar muchos testimonios de eso, ¿no? Sí, una notita de color. La casa de mi familia estaba en la calle Rawson y Lezica, que queda a 2 cuadras del Colegio Don Bosco en Caballito, en Buenos Aires. El mismo tiempo que Ceferino era alumno ahí en el Don Bosco, sí, el Pío 9, ahí estaba Carlitos Gardel, que era chiquito. Y los fines de semana Carlitos, como que estaba solito, se iba a mi casa, la casa de mi familia. Y la costumbre de Ceferino, como era un niño santo, a las 5 de la mañana se levantaba a cantar y agradecer a Dios el día que venía, que era el modo de rezar. Cuentan los sacerdotes que de ahí es donde toma de alguna manera ese fervor Carlitos para cantar junto con Ceferino. Y de hecho hacen un concurso de canto en aquellas épocas y gana Ceferino y no Carlitos. Bueno, eso es una notita. Bien. Quizás Gardel en el fondo, menos mal que Ceferino no vivió más tiempo, porque una de esas se dedicaba al tango y no nos acordamos de Gardel, ¿no? Pero bueno. Bien, dejamos abierta esta etapa para preguntas, diálogo con el público. Si alguien quiere hacer un tipo de pregunta a los expositores. Sí. ¿Creen que esta polarización contemporánea del asunto nace de tomar fuentes aisladas, como el Facundo de Sarmiento, por ejemplo, y extrapolarlo al punto de generalizar opiniones aisladas por la realidad de época? O sea, el prejuicio, por ejemplo, de Sarmiento, generalizarlo como si fuese toda la sociedad de aquel momento. ¿Cómo? Sí, te entendí perfectamente, sí. Mirá, yo te lo voy a resumir en esto. Supongamos que vemos a Pluto y a Tribilín, ¿sí? Pluto es un perro de 4 patas, Tribilín es un perro que camina como un hombre. Si yo te muestro los dos en un fotograma, es una aberración. Pero si yo te digo, mira, Disney lo hizo por un sentido, porque quería tal mercado, yo te estoy contando toda una historia previa. Y después te digo, vos sabés que ese Disney se transformó en esto, y mira lo que está haciendo hoy en día, es una historia posterior también grande. La cosa que es abusiva es abusarse de la inocencia y la ignorancia nuestra. ¿Sí? Y me incluyo. Entonces te muestro un pedacito de la historia. Entonces manipulo la historia, manipulo los hechos, tomo que el otro y después, claro, ¿por qué? Si vos lees el italiano, que hablamos a Maquiavelo, en El Príncipe, cuando le preguntan ¿cómo hacemos para tener el poder? Y 2 cosas, los matás a todos o desordenás la sociedad. ¿Te queda claro? Listo. ¿Otra pregunta? Sí, allá. Cuando hablan de pueblos originarios, ¿qué época es el origen
Mira, según la arqueología, no de pueblos originarios todavía, ya van a haber arqueólogos originarios seguramente, pero se está remontando hoy en día a casi 30.000 años en la historia. Lo que no indica, lo que pasa es que la visión de propiedad privada de orden que se viene de Europa plantea como que vos sos el dueño de todo, si estuviste antes eras el dueño de todo. Lo que plantea la cosmovisión originaria es que la tierra es de todos, lo que pasa es que la tierra responde a quien la dignifica. ¿Qué significa dignificarla? Respetarla, cuidarla, no contaminarla, no estropearla, no, ¿sí? Entonces desde ese punto de vista uno ahí va viendo esta diferencia. Y la antigüedad es referida a esto, ya está comprobado. La semana pasada salió en México esto, ya está absolutamente comprobado. No, te voy a contar algo más, pero una historia más antigua, originaria. ¿Viste Cosquín en Córdoba? ¿Sí? Cosquín significa Cusco chiquito en quichua. ¿Sí? Se supone que ahí se hacían reuniones cada determinada cantidad de tiempo de representantes y abuelos de todos los pueblos, venían desde el Amazonas venían. O sea, había otro régimen y otra forma de pensar y otra forma de hacer las cosas. Entonces, y en esas reuniones se daban muchas mezclas, por eso vos vas a encontrar genética de un lugar en otro, porque se encontraba, no existía como en Europa esta cuestión que después derivó en el racismo, en la intolerancia, en muchas cosas. Entre los pueblos de acá no pasaba eso, era todo un festejo y una reunión. En la reunión sucedían y aparecían familias. Algunas de estas cosas que vos encontrás hoy en día en el norte, sí. De todo estoy hablando. Ellos le pusieron ese nombre, nosotros lo conocimos con ese nombre, pero la realidad social era mucho más amplia de lo que pasaba ahí en Cosquín. Quedó así la historia. No significa... Cada uno de los pueblos tenía como orígenes en distintas épocas, ¿no? Es que no se sabe porque la genética demostrada el día de hoy se encuentra que hay genética que viene del Asia, genética que viene del norte del Asia, genética que es relacionada con todo lo que vendría a ser grupos, ¿cómo se llaman? Del norte de la Siberia, o sea, hay muchas cosas, e inclusive vikingos, ¿no? Que llegaron acá y también hicieron familia. Entonces, estas cosas no se van a saber, o sea, es todavía... claro. Es que la constitución de pueblo es una concepción muy contemporánea, el tema del pueblo, ¿me entendés? En esa otra época pasaban otras cosas, y era mucho más libre en todo caso. Otra pregunta ya, por favor. De vivir 10 años en la Patagonia. En la Patagonia, y concretamente el río Turbio, provincia de Santa Cruz, en la cordillera, en el límite. Y en todo Santa Cruz y en toda la Patagonia argentino-chilena están patentes las huellas de Roca y su gran visión integradora del territorio. Porque gracias a Roca tenemos el territorio que tenemos, que en ese momento era la mitad de lo que actualmente existe. Gracias a Roca se tiene en claro el tratado de límite, la línea de límite entre Argentina y Chile. Roca llegó a Río Gallego, se conserva todavía el balcón desde el cual se dice que habló a la comunidad de Río Gallego. Roca se va hasta Punta Arena, donde se junta con Errázuriz para firmar el tratado de hermandad entre Argentina y Chile. O sea, tu testimonio es un testimonio a la verdad, porque lamentablemente en las últimas décadas se ha ideologizado demasiado toda esta cuestión del indigenismo y se lo ha demonizado a ese verdadero padre de la patria que es el general Julio Argentino Roca. Así que vayan. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí, concejal. Yo no quiero hacer una pregunta, simplemente agradecerle. Sí me gustaría que como auditor de Federalismo y Libertad, teniendo la palabra autorizada de un gran historiador como el que tenemos,
invitarte a que vos hagas una reflexión final de lo que hoy nos ha tocado vivir maravillosamente en este proceso. Muchas gracias. No estaba previsto, esto está fuera de libreto. Me parece la participación de Juan y de Gonzalo fundamental para esta época en la que vivimos, de crispación, de enfrentamientos entre argentinos, y no es casualidad de que hayamos comenzado esta jornada entonando el himno nacional. Somos todos argentinos, todos bajo la celeste y blanca, que un poco lo dijo también de forma tan magistral acá Juan. Manuel Namuncurá, Julio Argentino Roca, de haber sido encarnizados enemigos, de haberse combatido con mucha valentía en el campo de batalla. Llegado un momento, por intermediación de los salesianos, por intermediación de la Iglesia Católica, se dieron cuenta de que había que deponer las armas, que había que patear para el mismo arco, que había que ser todos juntos argentinos. Manuel Namuncurá decidió ir a verlo a Roca cuando yo siendo presidente, viajó a Buenos Aires, fue recibido con todos los honores como jefe de Estado. Roca le dio un recibimiento realmente muy cálido, muy afectuoso, que es muy probable que lo que dice Gonzalo es así, es decir, que se conocían ya de antes, cuando ya eran adversarios, quizás se habrán conocido en la época en la que coincidieron en Entre Ríos, en la época de Urquiza, puede ser. Y allí fue cuando se pactó la paz entre los argentinos. Allí cuando Manuel Namuncurá se reconoció argentino, recibió los galones, los despachos y los honores de coronel del ejército argentino. Vistió un uniforme que hasta hace pocos meses antes él había combatido con ferocidad. Se reconoció argentino. Reconoció un hijo de él, Seferino, un gran santo, y un nieto de él que se los encomendó a los salesianos y también al ministro de guerra, el general Victorica, en aquel entonces, que le escribió una carta diciéndole: general, aquí le mando a mi hijo y le mando a mi nieto. Por favor, denles una buena educación como argentinos y buenos argentinos que son, para que después a su regreso puedan enseñarles a toda su gente acá en la tribu lo que han aprendido allá. Él se reconoce argentino, orgulloso de la argentinidad, a su hijo y a su nieto les da la formación, lo mejor que puede darles en aquel entonces. Su hijo terminó en Roma, lamentablemente falleció por una cuestión de salud, pero si no, ¿qué hubiera sido de Seferino? Quizás nos hubiera sorprendido con mayores prodigios si es que Dios no se lo hubiera llevado. Pero en ese entonces ya no había aborígenes, pueblos americanos y criollos, éramos todos argentinos. Y ese gesto que tuvieron Manuel y que tuvieron Julio Argentino en aquel entonces lo vemos reflejado y revivido acá en dos de los descendientes de sus respectivas familias. Así que eso me parece que es importante, que los argentinos retomemos la concordia, el diálogo, que podemos tener diferencias seguramente, pero lo importante es: vamos todos con la celeste y blanca, vayamos todos por nuestra patria. En nombre de la Fundación Federalismo y Libertad y el Honorable Consejo Deliberante, les agradecemos a todos ustedes esta participación en este evento. Gracias por habernos estado con nosotros y hasta la próxima, que tenemos un cronograma bastante cargado de actividades que vamos a estar poniendo en conocimiento. Muchas gracias.